Estamos con Pablo Meilinger, presidente de CASFOC. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por acercarte nuevamente aquí al entorno de Radio Cámara. Vamos a hablar de lo que tiene que ver en parte con sociedades de garantía recíproca. Sí, a mí me gustaría, bueno, Pablo ya vino el año pasado como presidente, este año como vicepresidente. Me gustaría que nos cuentes un poco, que vuelvas a contar un poco cómo funcionan las sociedades de garantía recíproca y qué son, para que la gente entienda un poquito. Bueno, fundamentalmente las sociedades de garantía recíproca tienen dos tipos de socios. Uno son los llamados socios protectores y otros son socios partícipes. El socio protector es un socio, pues una persona humana o jurídica que hace un aporte mínimo por 2 años al fondo de riesgo, llamémosle, de la sociedad de garantía recíproca. Con eso el hecho de hacer el aporte y mantenerlo 2 años le permite desgravar impuestos a las ganancias, o sea que tiene una renta del 35%, ¿sí? Más la renta que obtenga el fondo, porque con esos fondos la sociedad de garantía recíproca invierte en esos fondos para que tengan una determinada rentabilidad, y con ese fondo avala operaciones que le da a la otra parte del socio, que son los partícipes, que es la verdadera, el core del negocio. Para lo que se apunta a esto es avalar a las pymes para que puedan acceder a créditos a tasas mucho más económicas, mucho más bajas, ya que el riesgo para el inversor es riesgo cero, porque si la pyme no paga un crédito bancario, no paga un cheque o una obligación negociable, un pagaré, la SGR en 48 horas se hace cargo de esa deuda. En consecuencia le permite a la pyme acceder a créditos a tasa realmente como una empresa de primera línea. Esa es la gran ventaja y es a lo que todo el sistema apunta y a lo que la Cámara apunta, tratando de lograr una mayor inclusión financiera, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, que son las que tienen más dificultades para acceder al crédito. Claro. ¿En qué, bueno, un poco lo mencionabas, pero en qué herramientas tienen más presencia ustedes? Hoy las herramientas más tradicionales que más se utilizan, hoy por hoy, es el cheque de pago diferido, es la herramienta estrella hace muchos años, pero en este momento, en los últimos meses, con esta suba de tasas, sobre todo en los bancos, en el mercado de capitales la tasa está más baja que en los bancos, entonces en los últimos meses se ha prácticamente duplicado. Es más conveniente. Es más conveniente porque una tasa bastante más baja. Se avalan créditos bancarios, se avalan pagaré, fundamentalmente, se puede pagar en pesos o en dólares, pero fundamentalmente se utiliza el pagar en dólares, que también se comercia en la bolsa de valores. Y la última herramienta así importante son la obligación negociable PYME, que es una obligación negociable simple. Ya existía la obligación negociable PYME y sigue existiendo, pero la Comisión Nacional de Valores reglamentó una obligación negociable que es mucho más sencilla de hacer, mucho más fácil, prácticamente no tiene costos previos y se puede programar, digamos, entre lo que el mercado necesita y lo que la pyme necesita, en cuanto me refiero a plazos, a forma de pago de cuotas, a tiempo de gracia, ese tipo de cosas. Es más ajustable, digamos. Es más ajustable, se hace a medida de cada empresa. ¿Ves esta nueva herramienta como favorable, digamos? Hay una fuerte masa de empresas que se tiraron o se lanzaron un poco más al mercado de capitales. Sí, a mí en lo personal me parece una herramienta formidable. De hecho, estamos como Cámara, estamos acompañando a la Comisión Nacional de Valores, que cada 15 o 20 días estamos recorriendo 1 o 2 provincias del país, yendo a explicar la herramienta. Es muy importante la difusión porque todo el mundo cree que llegar al mercado de capitales es muy difícil, es costoso. Claro, escuchan el nombre y ya dicen no. Claro, nos pasa eso. Yo hace poco estuve en provincias del norte y nos miraban no, pero olvídense esto, no hay, prácticamente no hay costos para el ingreso, no hay costos para el ingreso, no hace falta contratar estudios especializados, porque de hecho en las SGR todas estamos evaluadas por las calificadoras de riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces, como el riesgo final lo corre la SGR, la pyme puede acceder a una buena tasa, insisto, en plazos más largos, porque el cheque es una herramienta bárbara, pero tiene 360 días. En cambio, una ONE puede llegar hasta 5 años,
puede tener un determinado plazo de gracia. Pensemos, no sé, en el rubro que ustedes trabajan, tener 6-7 meses de gracia es fundamental para desarrollar un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, y encima en este tipo de cosas puede haber garantías de la misma constructora, por decir, digamos, por el ámbito en el que estamos, que pueden tener boletos de compraventa que puedan servir de garantía. Entonces se facilita la operación, da un acceso muy rápido a los fondos, porque un cheque, el acceso es en 24 horas, una obligación negociable, digamos, que se prepara, puede tardar 15 o 20 días, y de acceso. Además, hay un factor extra económico que es, yo digo, una publicidad, una promoción importante y gratis, porque si una pyme llega al mercado de capitales y está listado en las bolsas, en los mercados, todos asumimos que es una empresa prolija, que tiene un buen futuro, porque fue analizado el riesgo por alguien que se está animando a avalar el riesgo. En consecuencia, está demostrando que es una empresa que está en condiciones. ¿Sí? Recién hablabas de la función como cámara, digamos. Sí. ¿Cuál crees que es la función o cómo están empujando ustedes a SGR a las empresas? Porque ¿qué función creen que cumple? Lo fundamental es que estamos trabajando muy cerca del Ministerio de Producción, tratando de simplificar todo lo que es el legajo, esa información que hace un tiempo atrás un legajo era costoso y exigía mucha cantidad de documentación. Hoy en día lo que estamos tratando es de facilitar, se puso en práctica el certificado PYME, que lo emite la FIP y el Ministerio de Producción. Entonces ya te categoriza la pyme, porque si no vos tenías que hacer un análisis de riesgo y empezabas analizando una pyme viendo quiénes son los accionistas, si los accionistas eran una empresa tenías que ir a ver esa empresa, se hacía todo un trámite burocrático que se perdía mucho tiempo. Ya con el certificado. Con el certificado PYME, es como si fuera un documento, es pyme. No hay que buscar nada más. No hay que buscar nada más. Uno puede buscar lo que considere, pero a efectos de riesgo y no de tema burocrático. Entonces, por un lado la Cámara trabaja muy cerca del Ministerio para facilitar todo eso. Y en función de eso es donde después salimos al mercado a buscar mayor inclusión. De hecho, en este momento como Cámara estamos desarrollando una plataforma web donde cualquiera desde cualquier punto del país pueda subir datos básicos de su empresa y sus necesidades financieras, y cualquiera de las SGR van a poder tener acceso a esa información, contactarse y darle el servicio del aval. ¿Sí? Estamos trabajando muy fuerte en eso. Pensamos incluir, hacer capacitación de, llamémosle, productores, para que puedan acercarse a las pymes y explicarle y hacer ese trabajo tal vez que todavía en la pyme chica tiene ese temor a ingresar a información o cómo ingresar a la vía web. ¿Cómo se ha dado tal vez con el surgimiento obviamente de todo lo que tiene que ver con las sociedades de garantía recíproca, esta relación con las pymes? ¿Está creciendo cada vez más el crédito? Está creciendo muchísimo. Hoy en día los fondos de riesgo están en el orden de los 14.000 millones y la cartera activa debe estar en el orden de los más de 40.000 millones. O sea, ahí vemos un efecto multiplicador del crédito más que interesante y estamos yendo por más. ¿Sí? Estamos justamente esto de la plataforma apunta más que nada a las micro que tienen, es muy difícil el acceso al crédito bancario o al mercado de capitales. Con esto lo vamos a facilitar mucho y pensamos lograr una inclusión financiera muy importante, más que nada en volumen de pymes. Un poco apuntando a lo que decías, a la información de la herramienta, porque ves un desconocimiento más que nada. El desconocimiento es muy importante. Claro. Por eso hacemos estas giras. El interior, vamos muchos a los consejos profesionales de ciencias económicas, porque muchas veces el empresario escucha y después se da vuelta y le pregunta al contador, y si el contador no sabe, la verdad que no sirvió de nada lo que hicimos. Claro. Entonces estamos yendo a dar muchas charlas a los consejos profesionales, capacitando e informando a los profesionales de ciencias económicas para que puedan a su vez asesorar a los empresarios pyme. ¿Y cómo hace una empresa que necesita un aval, digamos? ¿Conviene ir a través de la CASFOC? ¿Conviene ir directamente de una SGR? Puede ir directamente a una SGR, o si no va a la CASFOC, y la CASFOC tiene una página que deriva directamente a todas las SGR y los fondos. Hay fondos provinciales. Claro. Tenemos fondos en Buenos Aires, en Chaco y La Rioja están trabajando, están activos. Entonces se deriva a todos los socios
Y la verdad que como yo me gusta decir que no hay competencia entre nosotros, porque somos demasiados pocos y son muchísimas las pymes. Claro. En consecuencia no hay problema de que yo te robo un cliente a vos. No, hay mucha oferta en ese caso. De hecho hay mucha oferta, y con el tema de las obligaciones negociables, lo que se está haciendo mucho es coavalar entre varias. ¿Sí? Claro. Porque nosotros tenemos límites para avalar en cuanto a el fondo de riesgo de cada uno de nosotros. Pero más allá de eso, solemos decir, bueno, para hacerlo más rápido porque uno hace un análisis de riesgo no tan importante, compartimos el aval entre varias SGRs para facilitar el tema. Tal cual, y agilizar obviamente Y todos los agilizar tiempos. todos los tiempos. Excelente. Bueno, una gran herramienta Sí, para Sí, los que sí, tienen yo creo pyme. que hoy en día está tan alta, cuando bajen un poco las tasas, la obligación negociable PYME, yo estoy convencidísimo que va a ser una herramienta, va a ser explosión, va a ser muy importante. Muy bien. De hecho, Bueno, de hecho empezó, los primeros meses Sí. del año pasado tuvo un volumen muy muy importante cuando apenas arrancó, Cuando surgió la con tasa un poquito más desconocimiento baja, total. claro, sí. Y arrancó muy bien. Ahora esperemos que cuando aflojen un poquito las tasas Levanta. resurge mucho la Bueno, ojalá que sí, obviamente eso lo espera todo el mundo, y que permita que muchas pymes que necesitan el acceso al crédito, que tengan una opción más, una opción viable, simple, ¿no? Y obviamente porque los tiempos siempre apremian para poder ir desarrollándose. Esa es la idea. Pablo, como siempre, bueno, un gustazo volver a hablar. Seguramente hablaremos en otra ocasión, y tal vez, bueno, ya con datos un poco más avanzados respecto de esto que mencionabas, ¿no? De cómo está creciendo la demanda de este tipo de fondos. ¿Te parece? Sí, como no, cuando gusten, un placer. Un A las placer. órdenes siempre. Facu, también como siempre. Javi, gracias a vos. Nos reencontramos en 15 días.